Entonces vamos a empezar con la clase de hoy, que corresponde, como les digo, a este tipo de análisis, ¿no? Hay que analizar cuáles son las incidencias de las fuerzas gravitacionales y de fricción. Y que por este motivo estos flujos se pueden dividir en flujo laminar, en transición y turbulencia. El flujo laminar muy rara vez se presenta en la vida real, ¿ya? Tendríamos que tener, como depende del número de Reynolds, y el número de Reynolds depende de la viscosidad, entonces es muy poco probable. Entonces, ¿cuándo se presenta sobre todo el flujo laminar? Cuando tenemos fluidos sumamente viscosos. Y nosotros siempre vamos a tratar fluidos líquidos, ¿no? O sea, el agua en concreto, ¿no? Entonces, eso vamos a ver. Bien, tenemos que tener un informe. Este va a ser el boceto del informe. Un objetivo general, los objetivos específicos, ¿ya? Y luego un marco teórico, los equipos y materiales, el procedimiento, los resultados, ¿ya? Las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y los anexos. Básicamente tiene que tener eso su informe. Bien. Bueno, con este laboratorio lo que nosotros pretendemos es que ustedes vayan consolidando sus conocimientos teóricos, ¿no? Prácticos, de los tipos de flujo de agua en canales, de acuerdo al criterio del número de Reynolds, que lo va a clasificar en flujo laminar, en transición y turbulento. Para desarrollar, ¿no? Ustedes van a desarrollar con esas habilidades para que ustedes, cuando hagan sus diseños ya de canales reales, como los que se puede ver ahí en los gráficos, ustedes ya tengan en cuenta este criterio, que es sumamente importante. Bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos específicos? Vamos a establecerlo, vamos a hacer en forma, digamos, de qué es lo que van a hacer en el laboratorio, básicamente. Hay que establecer el desnivel del canal, medir la longitud del canal, definir el caudal de flujo. O sea, a cada grupo se les va a dar unos 3, 4 valores para que ustedes vayan trabajando con esos valores. Hay que medir las dimensiones de la sección transversal hidráulica, o sea, el área mojada. Medir la temperatura del agua. Entonces, es necesario medir, sobre todo para hallar la viscosidad. Luego hay que calcular los parámetros hidráulicos, ¿no? Área mojada, perímetro mojado, radio hidráulico, pendiente de flujo, velocidad de flujo del líquido. Entonces, tenemos que ir determinando esos parámetros. Hay que establecer la viscosidad cinemática de tablas. Ustedes entran entonces con la temperatura que midan y van y pueden ustedes establecer en función a esa temperatura la viscosidad cinemática. Luego hay que calcular el número de Reynolds para definir lo que es, si es flujo turbulento, si es flujo laminar o si es flujo en transición. Lo que nosotros necesitamos conocer es el número de Reynolds. Bien, hay que establecer si el flujo está en régimen laminar, en transición o turbulento. Entonces, básicamente esos son los objetivos específicos. Bueno, a manera de vamos a hacer un poquito un recordatorio o digamos, un adelantamiento, si todavía no han hecho, de lo que es, digamos, el contexto del marco teórico. Entonces, para dicho efecto, vamos a ver algunas definiciones que son necesarias. Canales abiertos. Entonces, esto se presenta cuando una de las superficies está en contacto con la atmósfera, ¿no? O sea, pueden ser ríos, acequias, en fin, manantiales, en fin. El tipo de corriente de agua que sea, pero que una de sus caras esté expuesta a la atmósfera.
O sea, aquí no podemos tomar como canal abierto, por ejemplo, una tubería, ¿no? Aunque funcione así. Por ejemplo, las tuberías de alcantarillado muchas veces funcionan solo cuando hay flujo y tienen aire, o sea, parte de la superficie del agua está en contacto. Sin embargo, nosotros un poco no nos vamos a meter eso porque es parte de la ingeniería sanitaria. Básicamente, nosotros cuando tenemos el flujo en canales se debe a la fuerza de la gravedad. El gradiente de presiones, o sea, la energía de velocidad, la energía, digamos, de presión especialmente es despreciable, se puede colocar cero porque siempre vamos a tratar en la superficie del agua. Por tanto, podemos decir que el balance de fuerzas se restringe a la gravedad y a la fricción entre partículas y, lógicamente, con las paredes del conducto que nos está llevando, ¿no? Vamos a hacer una aproximación unidimensional, o sea, vamos a partir de ese hecho. ¿Por qué? Porque el análisis en hidráulica es sumamente complejo, o sea, digamos, un modelo matemático, un software en 3 dimensiones, cuesta caro, ¿ya? Para empezar, y además solo hace puntual, de donde, digamos, por ejemplo, puede ser una obra hidráulica, ¿no? Pero a lo largo del río todavía es sumamente complejo, ¿ya? O sea, no es muy sencillo. Entonces, ¿qué podemos decir de lo que es una aproximación unidimensional? Un canal, por ejemplo, el rectangular va a tener 2 paredes laterales y una solera o fondo. Aún en un canal recto se tiene una distribución tridimensional. Eso siempre va a tener esa variación de velocidad. Pero un enfoque ingenieril práctico, ¿ya?, lo considera unidimensional. O sea, como si el flujo estuviera siendo en una sola dirección. ¿Cuál es la primera relación unidimensional? La densidad del agua es prácticamente constante, ¿no?, por la ecuación de continuidad. Se establece que el flujo volumétrico Q es constante a lo largo del canal. Si el movimiento es estacionario, entonces ese caudal va a ser instantáneo y va a ser a la velocidad en ese. Vamos a suponer que en la dirección que está corriendo es el eje X. La velocidad en X por el área en X. Y esto va a ser constante, ¿no?, a lo largo del canal. O sea, vamos a suponer que por lo menos es así, aunque en la práctica sea así, ¿no? Si aquí tiene cierto caudal, aquí también va a tener el mismo caudal. En la realidad esto no es tan cierto, ¿no? Se podría estar infiltrando, se podría estar evaporando. En Oruro, por ejemplo, el agua se evapora 3 milímetros en un día. Por eso es que, digamos, no hay mucho problema de inundaciones, ¿no? En Oruro, aunque hubo un año en Oruro se entró, ¿no? Pero el dique del PN, ahora lo que es la circunvalación, ya hace que no sea tan sencillo ese ingreso. Para que vean lo que se evapora, por ejemplo, en algún estudio yo leí que en el lago Ururu, estoy hablando de hace unos 20 años más también, ¿no?, se evapora más o menos 4 metros cúbicos por segundo, ¿ya? O sea, es difícil que podamos mantener, digamos, un lago así, es complicadísimo. Bien, entonces vamos a hacer esa aproximación inicial. La segunda relación unidimensional podemos obtener de la relación entre la velocidad y la geometría del canal, ¿no? Entonces, considerando la ecuación de energía en los puntos 1 y 2, o sea, tendríamos 2 puntos, el punto 1 y el punto 2 aquí.
Entonces ahí vamos a tener la energía de velocidad en este punto, que va a depender del caudal y del área en esa sección, más lo que va a ser la energía potencial, que es hasta aquí. Pero con fines de diseño lo vamos a considerar hasta la superficie de agua, la energía potencial. Y en el punto 2, cuando llegue, ¿qué va a tener? La energía potencial, Z2, más la energía de velocidad en esta sección y más las pérdidas de carga. Entonces vamos a tener de esa manera simplificada la ecuación de las energías. Bueno, ahí dice, ¿no? Z es la elevación de la superficie libre, incluido el tirante Y, ¿no? Entonces, inclinado. Bien. Entonces, la pérdida de carga, básicamente, de acuerdo a lo que se tiene en la bibliografía, va a ser igual a un coeficiente de fricción, ¿ya?, multiplicado por la distancia aguas adelante 2 menos la distancia X1 dividido entre DH, que es el diámetro hidráulico. Y eso va a ser siempre, cualquier pérdida, siempre viene expresado en función a la energía de la velocidad, ¿no? O sea, en función a esta energía. Va a ser igual a la velocidad media en esa sección elevado al cuadrado dividido entre 2 veces G. Y DH puede expresarse como igual a 4 veces el área dividido entre el perímetro. Y eso se le llama diámetro hidráulico, o sea, igual que en conductos cerrados. Para hacer una aproximación, no es lo mismo, pero haciendo una aproximación va a ser de esa manera. Pero por forma irregular, en canales se suele usar el radio hidráulico. Entonces, vamos a tener nosotros lo siguiente. El radio hidráulico, ¿no?, es la dimensión característica del canal abierto, definido como la relación entre el área transversal neta mojada, ¿verdad?, dividido entre el perímetro mojado. Entonces, de esa manera se nos simplifican enormemente los valores correspondientes. Bien, entonces aquí vamos a entrar a lo que es el número de Reynolds, ¿no? Representa los efectos de viscosidad relativa con respecto a la inercia del fluido, o sea, el movimiento que va a tener. De esa manera representa lo que es la viscosidad. En el análisis de tuberías de sección circular y a sección llena, ¿qué se tiene? El número de Reynolds dice que va a ser igual a la velocidad multiplicada por su diámetro y dividido entre su viscosidad cinemática. Con los consiguientes tipos de acuerdo al número de Reynolds. Esto que estamos mostrando es para tuberías. Dice, si el número de Reynolds es menor a 2000, se puede considerar el flujo laminar. Si el número de Reynolds está entre 2000 y 4000, se dice que el flujo es de transición. Y si el número de Reynolds es mayor a 4000, se considera como flujo turbulento. Bueno, entonces los análisis hidráulicos de los estudiosos dicen que el diámetro va a ser igual a 4 veces el número de Reynolds. Ya, sin embargo, nosotros estamos hablando de flujo no a presión, sino más bien a flujo por gravedad, o sea, flujo en canales. Entonces, por tanto, lo anterior, lo de arriba, no corresponde. Y es por eso que ya han dicho que el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad multiplicado por el radio hidráulico y dividido entre la viscosidad cinemática. O sea, para que un fluido tenga un flujo laminar, es necesario que su viscosidad cinemática sea bastante elevada, o sea, el fluido sea viscoso. Por tanto, que los valores anteriores del número de Reynolds se ven disminuidos enormemente, ¿no? El número de Reynolds, por ejemplo,
Si es menor a 500, su flujo es laminar. Si está entre 500 y 2000, el flujo es de transición. Y si el número de Reynolds es mayor a 2000, entonces se considera que el flujo es turbulento. Entonces aquí nosotros podemos ver esos flujos. Un flujo laminar va a tener, digamos, un comportamiento de sus líneas de flujo similar a esto. En cambio, un flujo turbulento va a ser un flujo caótico. Entonces, eso vamos a tener. ¿Verdad? Bien, los equipos y herramientas que vamos a utilizar. A ver, ya es esto parte ya netamente del laboratorio. Vamos a utilizar el canal inclinable. ¿Ya? Entonces, ese canal inclinable tiene su cuerpo principal. Entonces, el cuerpo principal es este, ¿no? Es definido por sus dos caras laterales y su fondo o solera. Los soportes del canal, aquí están estos. ¿Para qué? Para darle inclinación. Al girar este volante o rueda, nosotros podemos subir o bajar este sector. Generalmente vamos a subir para que el flujo sea por gravedad. Para muchas pruebas, esto vamos a colocar en nivel 0, o sea, el canal completamente nivelado, o sea, horizontal. Entonces, esto ya hemos hablado de la manivela, el tanque de almacenamiento. Entonces está aquí, del cual se extrae con una bomba, ya que no se ve muy claramente, que está por aquí. Entonces se extrae el agua, ¿no?, de este tanque, alimenta al tanque este, va por aquí y pues retorna el agua por el canal. Vuelve a retornar al tanque, o sea, funciona en circuito cerrado. El rotámetro, bueno, es un medidor de caudal. Tenemos este rotámetro y está muy bien, nos saca resultados bastante aceptables para lo que es, digamos, un equipo de medición de caudales, ¿no? Por ejemplo, usted habla de hace unos 20 años, cuando fuimos a un curso justo de micromedición con el ingeniero Pablo Gutiérrez. Ahí fuimos a ver cómo se calibran esos medidores de casa. Entonces, yo pensaba ver ahí para que los calibren, pues un mecanismo de relojería para que marque el volumen. Pensaba ver ahí un panel de poquitos, en fin, todo eso, como un buen método de medición de caudales. Y no, el mejor método de medición de caudales en hidráulica es el volumétrico. Bien, los que, digamos, pensaban que la tecnología arregla todo, eso es así. El problema es que los equipos electrónicos los fabrican para el nivel del mar, uno de los aspectos. Hay que recalibrar aquí, ¿no? O sea, no quiere decir que lo olvidemos ni nada, sino medimos, comparamos con otros del que estemos seguros. Si en el equipo electrónico nos aparece, digamos, 1 metro por segundo, ya hacemos esa medición a nivel del mar y hacemos también la medición aquí y vemos si corresponde. Puede tener factores de corrección. No es que esté mal hecho, ¿no?, sino está hecho para el nivel del mar. Esa es la situación. Entonces, ahí, como les decía, en esa empresa en Zaguapac, su medidor, su calibrador era volumétrico. Y lo único que hacían era llevar a Inorca, o venía, creo que tienen sus oficinas en Santa Cruz, y se los calibraban cada 6 meses para que sigan ellos recalibrando los medidores de agua. Es para que vean que el método más preciso no es ese que nos muestran unas letritas en pantalla ni nada de eso. Lógicamente en el nivel del mar sí, pues funciona, no hay problema. Además es conveniente. ¿Por qué? Porque me permite hacer rápidamente las mediciones. ¿Ya? Entonces tiene sus ventajas, ¿no? Lo único, hay que manejar con sumo cuidado. Por favor, todos, si no comprenden algo,
Me vuelven a preguntar, yo voy a estar ahí abajo en el mesón y me llaman, me dicen esto no estoy pudiendo hacer o no me acuerdo, y yo les voy a volver a explicar, no se preocupen, no me voy a enojar, no les voy a decir, ¿cómo no van a poder hacer eso? No les voy. ¿Cuándo me voy a enojar? Cuando me arruinen las cosas, ahí sí yo me enojo. Entonces, por favor, entonces yo estoy ahí a disposición de ustedes para que puedan hacer. Imagínense, tenemos, yo creo que aquí vamos a hacer por lo menos unos 3 grupos o 2, entonces algunos laboratorios acá en el canal son largos, ¿sí? Entonces en estos casos van a hacer todos los grupos la misma práctica. Si digamos hay que tomar 4 veces los datos o ahí, entonces un grupo hace uno de los datos, otro, y así para acabar. Ahora, si los laboratorios son cortos, van a ser todos los laboratorios cada grupo, ¿ya? Y luego tenemos un dispositivo, un tanque disipador de energía. Bueno, este es el tanque disipador de energía que tiene sus ingresos especiales para que el flujo ya entre con bastante normalidad. Sin embargo, quiero aclararles que el ancho del canal es pequeñito, ¿ya? O sea, para hacer investigación hubiera sido lindo, pero tiene esa dificultad. Y otra dificultad es que es cortito, ¿ya? O sea, no es largo. Para hacer un canal, para hacer estudios, por lo menos ese canal tiene que tener 8, 10, 15 metros. Entonces ahí sí se puede verificar algunos fenómenos, algunos medidores, en fin, todo eso. De todas maneras funciona, y funciona bastante bien, ¿ya? Pero como para hacer, digamos, un estudio de investigación y refutar, digamos, o decir, aplico estos coeficientes de corrección, no nos daría, ¿no? Para empezar nos piden, digamos, si haríamos algún paper, ¿dónde ha trabajado? Ahí nos van a descartar por el tamaño del canal. No es que no sirva, sirve para fines educativos de enseñanza, está perfecto, ¿ya? Bien, entonces tenemos el dispositivo de medición de tirante. Entonces aquí es un sistema mecánico, eso también funciona bastante bien, es cuestión de acostumbrarse a manejar ello y con eso vamos a determinar los tirantes. Bien, bueno, después vamos a utilizar, en hidráulica 1 ya hemos utilizado lo que es el calibrador, ¿verdad? Nos acordamos, tiene su tecla de encendido, ¿verdad? Que es la teclita roja, enciende, apaga. Tenemos la tecla de lectura 0, la teclita amarilla, ¿verdad? Para colocar en 0, para poder medir adecuadamente. Tiene su teclita de unidades, que está en milímetros o pulgadas, y tiene sus pinzas de medición de interiores, sus pinzas de medición de exteriores. Siempre vamos a utilizar las pinzas de medición de interiores para medir el ancho del canal, para darle una rigurosidad académica, ¿verdad? Y aquí tenemos el tornillo de deslizamiento para ir moviendo las pinzas, ¿no? Y determinar las mediciones correctas. Bien, el termómetro, como sabemos, puede ser de mercurio, alcohol o los digitales, ¿no? Se usan para medir la temperatura del agua, entre otros. Con la temperatura del agua, ¿qué vamos a determinar? La viscosidad cinemática. Y con la viscosidad cinemática, ¿qué vamos a determinar? Vamos a determinar el número de Reynolds. Teniendo el número de Reynolds, ¿qué vamos a establecer? Si es flujo, digamos, turbulento, si es flujo laminar o es flujo en transición, ¿no? Entonces, deben colocar el bulbito, ¿verdad? Este bulbo, esto acá, por lo menos 10 centímetros bajo el agua. Y deben esperar ahí para leer de 1 a 3 minutos. ¿Sí? Entonces les va a dar las mediciones correctas. Una vez transcurrido ese tiempo, leemos la temperatura. Bueno, hay termómetros digitales, ¿no? No tenemos acá, yo prefiero no tener porque seguro ya estaría arruinado. Entonces hay que manejar con mucho cuidado. Lo mismo nos va a aparecer aquí una lectura digital, nada más. En los termopares lo mismo, no son elementos en función a
a lo que son los conceptos de energía eléctrica, en fin, nos permiten también determinar las temperaturas. Bien, otro aparato que vamos a utilizar va a ser la cinta métrica o flexómetro, ¿no? Entonces, con eso vamos a medir la longitud del canal para poder determinar la pendiente. ¿No? De igual manera hay flexómetros mecánicos y digitales, ¿no? Entonces, podemos tener eso. Los manuales están compuestos por una cinta flexible, ¿verdad? Con marcas que ustedes se han manejado, ¿no? Y en su vida profesional va a ser como su alma, ¿verdad? No se van a poder separar, van a tener que medir, excepto que trabajen en oficina y no estén en obra. Entonces, para leer, lo primero que hay que leer, sabemos que es leer el metro, ¿no? Entonces, aquí está en color rojo. Luego tenemos la línea transversal más larga. Luego los centímetros, las líneas medianas y finalmente los milímetros, las líneas pequeñas. Entonces, con eso nosotros vamos midiendo la distancia. Bueno, los automáticos, como aquí puedes ver, tienen un sistema de disparo de cierto tipo de onda, llega al lugar, rebota y eso es lo que mide, ¿no? Igualito que un distanciómetro, que una estación total, en fin. ¿Cómo vamos a hacer el laboratorio? Entonces aquí ya vamos a ver cómo hacemos. Hay que instalar los equipos. Interconectar, dice, el banco básico hidráulico con el equipo de canal. O sea, ¿qué vamos a colocar? Vamos a enchufar de acá la manguera con sus conectores automáticos al canal para poder trabajar. Luego vamos a llenar el tanque de almacenamiento del banco básico hidráulico. Ya va a estar llenado, todo listo ya. Si no, tendríamos que hacer todo un día con un grupo, ¿ya? Entonces no lo vamos a hacer. Luego hay que poner en marcha el equipo y establecimiento de condiciones de la prueba experimental. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Entonces, vamos a encender la bomba de alimentación que está adosado al tanque de almacenamiento, ¿no? Es aquí un tanquecito que va y que tiene su bomba. Encendemos la bomba, va llenando el canal hasta que tenga un flujo uniforme. ¿Ya? Por lo menos teóricamente, ¿no? Entonces, ustedes saben por qué no podría haber flujo uniforme así estricto en el sentido total de la palabra. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica también es un fluido. Entonces varía, ¿no? La tensión, el amperaje, ¿no? Y por tanto, a ratos la bomba, claro, son tiempos muy pequeños, lapsos muy pequeños, que no bombea la misma cantidad de agua. Hay que colocar en la altura del desnivel indicada en el canal. Entonces nosotros les vamos a decir, o yo les voy a decir, perdón, en qué desnivel se debe colocar el canal y qué caudal van a ustedes utilizar para trabajar. Hay que medir el ancho del canal con el calibrador. Hay que establecer el caudal que circulará por el canal, eso con el rotámetro, vamos a colocarle en cierto caudal para que puedan trabajar. Medir la profundidad del tirante del agua de canal. Entonces, ese último parámetro lo vamos a medir con este aparato, con el medidor de profundidad. Y luego vamos a tener los resultados. Por favor, si han hecho en otros laboratorios que han hecho allí el cálculo, ya en la esquinita le han puesto el resultado como para que nadie vea, por favor, no van a hacer ahora aquí. Aquí son los resultados, ¿ya? O sea, eso tiene que ser un informe, todos, para cuando hagan su tesis o cuando vayan a trabajar, por ejemplo, trabajan en una empresa y le dicen, a ver, hágame un informe de cómo están los canales, entonces, o hagan las mediciones y si están adecuados, no van a agarrar y ahí van a estar. Si no, van a presentar los resultados. ¿Por qué? Porque un informe no debe pasar de 20 páginas, ¿sí? O sea,
un informe técnico. ¿Y dónde habrá los cálculos? En los anexos a detalle. Y aquí tienen que hacer a detalle, como hemos hecho en hidráulica 1. Manual, ¿verdad? Aquí los cálculos son cortitos, así es que no se preocupen, son ecuaciones cortitas, ustedes han visto, entonces ya no hay mucho. El caudal, que vamos a leer en litros hora, entonces eso hay que transformar a metros cúbicos segundo. Aquí, ¿no? Digamos, hemos leído 4.000 litros hora y nos ha dado, qué sé yo, 2.5 metros, o 0,005 metros por segundo. Notamos ese valor. El ancho del canal hemos medido en milímetros, transformamos a metros. El tirante, lo mismo, hemos medido en milímetros, transformamos a metros. Y el área mojada, entonces el producto, ¿no? Aquí el resultado nada más. La pendiente esa, si tengo el desnivel, tengo la longitud, puedo calcular la pendiente. El radio hidráulico, si tengo el área mojada y tengo, digamos, lo que va a ser el ancho del canal, entonces, perdón, el área mojada entre el perímetro mojado. Entonces, los lados del pues voy a tener el radio hidráulico. Y luego la velocidad, ¿no? Si tengo el caudal, tengo el área, puedo calcular la velocidad. Y luego hay que obtener de tablas, de acuerdo a la temperatura, la viscosidad cinemática. Con la viscosidad cinemática calculo el número de Reynolds y tengo el tipo de flujo, si es laminar, transición y turbulento. Entonces tiene que ir solamente esa información aquí en resultados. Luego hacemos las conclusiones y anexos. En las conclusiones y anexos no quiero que me copien del libro, ¿ya? O sea, no sirve eso. Usted en su espacio, el canal tiene chorrera, póngale el canal tiene chorrera. Y tiene porque ya es viejo, antiguo, más de 15, 20 años que tiene. Entonces estamos tratando de reparar, felizmente Zoli nos colabora en eso y cada semestre tenemos que ir reparando, no queda otro. Ahora decía hay que comprar, no sé si en la universidad al año va a poder comprar, no sé, siquiera escobas para barrer. La situación económica está crítica, así es que, pero no es para alarmar, sino para que cuiden las cosas. Bien, las conclusiones y recomendaciones no en más de 2 páginas, 2 páginas como máximo. La bibliografía, solo la que han consultado, no quiero la lista de libros de la biblioteca de la carrera, no quiero. Si han visitado una página del internet, ¿verdad? Su dirección, ahí coloca, ¿no? Anexos, la hoja de datos y aquí los cálculos, a detalle y manuscritos, igual que hemos hecho en hidráulica.